el uso correcto del método estadístico. Perdón, ¿podés volver a repetirlo y sacar la imagen? Porque se entrecorta mucho, ¿sí? ¿Qué hago? Ahí, a ver si podés. ¿Está bien? Sí, no importa, Karina. Bueno, repito de nuevo. Este instituto fue creado en su momento para tratar de fomentar el uso correcto de los métodos estadísticos dentro de la universidad, como paso previo. Probablemente después pueda llegar a tratar de trascender afuera de la universidad. Estamos teniendo desde hace un año y medio aproximadamente una gran cantidad de actividades de asesoramiento, de asistencia técnica, de consultoría, con dependencias de la universidad. Justamente hace muy poquito, las autoridades nos encargaron un trabajo importante que ya se puede llegar a mencionar, que es Ernesto, un estudio sobre todos los que pero no son se entiende. carreras a distancia. No, lo dejamos para dentro de un ratito a ver si se mejora la conexión, porque la verdad que no se entiende. Sí. A ver si... No, yo diría que como fui presentado varias veces el instituto, no se entiende nada, tengo que Ernesto, se perdió la conexión. Sí. Por eso, se perdió. Sigo... Sí. Seguí después que él se incorpore. Sí. Seguimos entonces, sí, ahora presentando a la licenciada Sabrina Migliorino. Ella es egresada de la UNTREF y cursó la maestría en métodos cuantitativos para la gestión y análisis de datos en las organizaciones. Es especialista en la gestión de indicadores de navegación aérea, seguridad operacional y marcos de gestión en datos de aviación. Lidera equipos enfocados en datos para realizar mejoras de procesos y organizacionales, participa en proyectos globales como consultora estadística, inteligencia organizacional y monitoreo de la satisfacción del cliente. Posee vasta experiencia en la aplicación de herramientas estadísticas y diseño de tableros para las tomas de decisiones y la mejora continua. Bienvenida, Sabrina. Adelante. Sí, si me permitís, yo Hola, buenas tardes. Quiero reforzar el agradecimiento a Sabrina como egresada nuestra, así que muchas gracias. Adelante, que nos vas a... No, la agradecida soy yo. Gracias, realmente para mí es un placer, un orgullo y bueno, espero poder compartir un poco de mi experiencia y acercarlos un poquito más a la industria de la aviación y a los indicadores. Bueno, tengo una presentación, así que si me permiten puedo ir compartiendo pantalla y mientras tanto les voy contando. Cualquier duda que tengan me pueden preguntar y lo vamos charlando si algo no se entiende también. En caso que tengan alguna duda y por ahí no la pueda responder, me comprometo a investigar y después a compartirles la respuesta. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y bueno, vamos a empezar con el material. Vamos a ver ahí, compartiendo. Perfecto, ¿pueden ver la presentación? ¿Me confirman, por favor? Sí, perfecto, Sabri. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, tenemos el título Volar alto con datos. Le íbamos a hablar de los indicadores clave en la aviación. Antes de empezar, les quiero contar un poquito sobre cómo me fui desarrollando en la aviación, como para entender un poco el recorrido luego que fui haciendo en lo que es indicadores. La industria de la aviación es muy amplia, eso es como para empezar y aclararlo, así como todas las industrias tienen sus particularidades. En aviación el desafío más grande, bueno, hay muchísima documentación, hay muchísimos procedimientos, hay muchísimos manuales en todo sentido para todas las personas que están involucradas en la industria, y a su vez tiene el desafío que hay mucha documentación en inglés y que todos los indicadores y todo es un acrónimo y está en inglés. Así que como primer característica que van a notar, tanto en esta presentación como en cualquier material que encuentren, siempre van a ver que aparecen palabritas en inglés. Así que lo que me sucedió a mí en esta trayectoria, bueno, fue el primer desafío de toda este encuentro con esta documentación, y bueno, la recomendación el camino que yo seguí fue estudiar inglés, aparte de familiarizarme con la industria.
Hace 10 años que estoy en la industria de la aviación y llegué un poco por casualidad, si es una industria que es interesante, llegué un poco por casualidad, pero bueno, a medida que fui avanzando realmente encontré la industria que me apasiona y que me gusta y que quiero seguir eligiendo a lo largo de mi carrera. Entonces, bueno, sin mucha más introducción, vamos a avanzar en lo que preparé para hoy. Bueno, como introducción, la charla va a estar enfocada en indicadores, que fue el recorrido que tuve, que sigo teniendo en lo que es aviación. Me parece importante empezar por la definición genérica de un indicador, que en mayor o menor medida es la que vamos a encontrar acá en esta diapositiva. Lo más importante para destacar es que cuando estamos trabajando con indicadores, nosotros como profesionales estamos proporcionando una evidencia hacia el que toma la decisión. Entonces, puede ser cuantitativo o cualitativa, nosotros siempre vamos a estar más enfocados, obviamente, en lo cuantitativo. Y este indicador va a estar alineado con los objetivos de la organización, de la empresa, depende si estamos en el ámbito privado o público, pero va a ser la guía y va a ser el resumen que vamos a poder presentar hacia los tomadores de decisiones. Entonces, tiene que cumplir con ciertas características que, estando más o menos familiarizado con el término de indicador, hay ciertas características que un indicador siempre tiene que cumplir. Y trabajar con indicadores invita mucho a el pensar antes de empezar a medir. Desde el lado nuestro estadístico nos vemos como invitados más a medir y a pensar enseguida en cómo abordar la medición, pero tenemos que, por lo menos en lo que fui aprendiendo a lo largo de mi trayectoria, y también cuando pensé en armar esta presentación, que me representó un desafío porque me invitó a analizar de manera transversal el recorrido que tengo en la industria y en ciertos temas, tenemos que posicionarnos desde un lugar de entender el problema, entender las características que tiene la organización o para quien estamos empezando a ayudar y aportar desde nuestro lugar con los indicadores. Entonces, tenemos que entender la importancia desde este lugar porque después esa persona o el usuario de nuestros indicadores, que después los podemos presentar con un Power BI, con distintas herramientas de visualización, va a tener como en ciertas medidas resumen, va a tener que tomar decisiones o seguir a analizar ciertos temas. Entonces, me parece fundamental ciertos puntos que los marco en esta diapositiva, de preguntas que nos deberíamos hacer, o quizás preguntas que a mí me ayudaron a poder luego tener éxito en la medición del indicador. Primero es entender el contexto de la organización en la que estamos trabajando, entender características que tiene la organización, va a depender mucho de cuánto tiempo llevamos en la organización y en la industria también. Quizás hoy, después de una cantidad de años en aviación, me resulta más corto el camino para llegar a la medición del indicador cuando inicialmente tuve que hacerme muchas preguntas e investigar. Entonces, lo primero que invito a pensar o que propongo es, entender el contexto de la organización y entender cuál es el estado de la estructura de los datos que tiene esa organización, como para entender qué posibilidades tenemos y como hacer un diagnóstico, ¿no? Es para entenderlo desde ese lugar. Después de entender esto que nosotros esta problemática que nosotros estamos identificando y por la cual nos están pidiendo el indicador, entender a qué objetivo de la organización está asociado. Luego indagar en si alguien anteriormente trabajó este tema, ya sea dentro de la organización, en la industria, como hacer una investigación y tener algunos parámetros, ¿no? Cuáles son los valores o si existe algún valor de referencia para lo que necesitamos medir. Y después entender qué problemáticas están asociadas con lo que estamos analizando nosotros para luego poder analizar el ecosistema, ¿no? Y entender qué otros indicadores podrían ayudar o estarían vinculados y demás. Y algo que me pareció muy importante, y acá sí
entiendo que aplica a todas las industrias, pero en aviación me parece fundamental, es tener mucha interacción con los expertos en el tema. En aviación hay muchas personas con muchísima experiencia en temas de gestión operativa y con conocimiento técnico que quizás nos puedan aportar desde su experiencia o incluso desde la visión que ellos tienen, ciertos puntos críticos que nos van a ayudar a nosotros a entender mejor la problemática y luego sí enfocarnos en medir. Una gran colega una vez me dijo hay que enamorarse del problema y no de la solución, y me parece que es en este sentido de medir y demás, es clave entender realmente cuál es la problemática. Si no, siempre como nos tentamos y queremos avanzar en la medición. Y después en la segunda parte de los puntos que me parece importante destacar, es que cuando pensamos en un indicador tiene que ser algo simple de medir. Lo vamos a ver en algunos ejemplos que voy a presentar. Tenemos que acordar con el usuario, con nuestro cliente, ya sea un cliente interno, un cliente, cuál es la frecuencia de medición que se necesita, o entender cuál es la frecuencia de medición adecuada. Cada indicador va a tener una frecuencia de medición diferente según las necesidades, porque eso también nos va a ayudar a nosotros a entender qué recursos vamos a necesitar, ya sea humanos, tecnológicos, etcétera, para poder sostener en el tiempo la medición de ese indicador. Y por último, hay muchas más cuestiones, pero me pareció importante destacarlo, es el monitoreo del indicador, ya sea por parte nuestra, desde nuestro lugar de estadísticos, en cuanto a la calidad del dato, detectar qué es lo que va sucediendo, como también del lado del experto. Es, por un lado, nuestro cliente, que va a ser quien va a tomar la decisión, el decisor, pero también siempre volver hasta estos expertos, que me parece que es importante que también luego nos ayuden también a monitorear de alguna manera la calidad del dato en sí y entender cuáles son los resultados que estamos obteniendo. Eso es de manera muy genérica. Y desde la experiencia que tuve, creo que la característica que tienen los indicadores es que hay mucho trabajo previo, así como lo que es análisis de datos, hay mucho trabajo previo. Los cálculos tienen que ser sencillos, pero es clave armar una buena estructura de lo que es la preparación de datos, el análisis y el mantenimiento. ¿Con qué herramientas? Acá menciono algunas. Podemos organizar los datos en SQL, trabajar algo de código en Python, hay variables en R también. Y después creo que otro pilar fundamental es la parte de visualización, porque estos indicadores van a ser vistos por una persona que tiene cargos altos, ¿sí? Por lo general, que tienen que tomar decisiones y que por lo general no tienen mucho tiempo para analizar los datos, entonces tiene que ser muy claro lo que le estamos presentando y tiene que realmente responder a la necesidad que tiene esa persona. Las herramientas más conocidas, por ahí Power BI, Tableau, puede haber otras también, yo menciono algunas, y bueno, desde la que también tengo experiencia. Y bueno, esto es como para empezar. Ahora vamos a seguir un poquito, sí, con lo que son indicadores en aviación. La aviación es una industria muy amplia, como les contaba al principio. Tiene muchas subáreas, podemos decir, o muchos ámbitos sí, muchas subáreas, y cada subárea tiene indicadores globales que ya están testeados, que si ustedes los buscan van a poder encontrar información oficial, reportes de distintas organizaciones o de las líneas aéreas también. Y algo importante es que la aviación no es solo lo que vemos nosotros como pasajeros, sino que también hay mucho más allá de lo que uno puede ver. Yo tengo experiencia en navegación aérea y en seguridad operacional, básicamente, que es lo que no se ve de la aviación. Y en cada una de las diapositivas voy a nombrar algunos indicadores
En muchos no tengo la experiencia de haberlos trabajado, pero sí los conozco y conozco fuentes confiables para investigar. A lo largo de esta trayectoria que les comentaba, por ejemplo, yo nunca trabajé con indicadores específicos de pasajeros, que hay un montón de indicadores relativos a pasajeros que buscan, que por lo general los abordan las aerolíneas, porque es lo que les permite analizar los diferentes grados de eficiencia y buscan, por supuesto, la mayor rentabilidad. Entonces hay muchos indicadores que las líneas aéreas usan para analizar cuestiones vinculadas con pasajeros, ¿no? Que son sus clientes. Podemos hablar de indicadores operacionales, como lo vemos en la primera tabla, y dentro de los indicadores operacionales hay distintas subcategorías, ¿no? Tenemos indicadores de tráfico, que hay indicadores que son interesantes porque por ahí los indicadores de tráfico vinculados con la gestión del tránsito aéreo van de la mano de cantidad de despegues y aterrizajes o sobrevuelos. En cambio, la línea aérea quizás lo mide en número de pasajeros o los pasajeros asociados a diferentes variables más financieras o de la capacidad de los aviones, ¿sí? Etc. Después hay otros indicadores de carga también. Tenemos la aviación comercial, se divide en aviación de transporte de pasajeros y transporte de carga. Y nosotros tenemos también indicadores de carga, porque hay empresas que se dedican solamente al transporte de carga. Después tenemos los indicadores acá clasificados como de operaciones. El de demoras está resaltado porque lo vamos a ver un poquito más en detalle, que quizás es un indicador que a todos nos resulta un poco más familiar o que podemos entenderlo de una manera más sencilla. Y después tenemos por ahí indicadores financieros también, ¿no? Que de nuevo apuntan a evaluar aspectos como, bueno, la rentabilidad, la eficiencia y la productividad, ¿no? Por ejemplo, a los indicadores que les presento aquí. Pero, si les parece, podemos ir a un ejemplo práctico y después podemos ampliar un poquito más. Así que vamos a pasar al indicador de demoras. ¿Quién no ha viajado alguna vez y ha estado preocupado por si su vuelo se demoraba? Sobre todo si tenemos conexión, hay un montón de factores que a cada uno le impactan de manera diferente y siempre el gran miedo es que me demoren el vuelo o que me lo cancelen. Entonces, bueno, ya desde sin estar en la industria de la aviación, como pasajeros podemos tener esta preocupación. Y acá es importante de nuevo entender el problema. ¿Cuál es nuestro problema? ¿No? Para después entender qué es lo que necesitamos medir. Porque las demoras, yo se los traje con el ejemplo de pasajeros, pero desde la gestión del tránsito aéreo o desde la gestión del aeropuerto en sí, puede significar que si tengo muchos aviones en tierra, tengo una congestión en el aeropuerto, voy a tener las demoras se van como acumulando, dependiendo de la capacidad del aeropuerto, de las pistas en uso, etc. Pero hay un estudio, en cada diapositiva les dejé las referencias, después las voy a compartir para que las tengan y puedan indagar un poquito más, pero hay muchos, como les contaba, documentación, manuales, etcétera, y hay estudios que analizan cuál es el costo de un avión en tierra por minuto, ¿no? Entonces, el estudio que encontré mencionaba que en 2024, tener un avión en tierra, cada minuto que el avión estaba demorado en tierra, esto es decir, antes del despegue, aproximadamente son $100 por minuto, ¿no? Esto es el costo que tiene la línea aérea solamente por tener el avión demorado un minuto respecto al horario programado. Hay demoras que, hay demoras que son responsabilidad de la línea aérea por distintas cuestiones y hay otras demoras que vienen dadas por toda la estructura del aeropuerto, puede ser por el control del tránsito aéreo también, pero a la línea aérea igual le sale $100 al minuto tener el avión en tierra. Entonces entendemos rápidamente si la visión la tiene la línea aérea, cuál es el problema que tienen, porque van a tener más gastos, ¿sí? Y ni hablar si esos pasajeros tienen conexión y lo pierden, hay un montón de cuestiones que se van desencadenando. Entonces,
podemos empezar a indagar, bueno, ¿cómo hacemos para entender cuál es la situación de las demoras? Puede ser, en este caso, podemos hablar de demoras en el despegue o en el aterrizaje, podemos hablar de las demoras en el despegue en este caso. Y encontré algunos ejemplos que pueden explicar de manera sencilla cómo se calculan las demoras. Básicamente, un ejemplo puede ser el índice de retraso, que es el porcentaje de vuelos retrasados. Y si hay 10 vuelos y 5 se retrasan, este índice va a ser del 50%. Sencillo, pero muy claro, ¿no? Y después empiezan a aparecer particularidades. Puede haber demoras clasificadas en distintos grupos. Desde 1 minuto en adelante ya es demora. Sin embargo, por ejemplo, la industria, lo que es las líneas aéreas, empieza a contemplar las demoras de 15 minutos o más. Esto es desde la visión de la línea aérea. Cuando toda demora menor a 15 minutos, la línea aérea no la considera, la tiene como contemplada en su rango esperado de puntualidad, ¿no? Podemos decir. Sin embargo, desde mi experiencia, cuando me tocó trabajar con demoras, yo trabajé con demoras en tránsito aéreo y considerábamos todo, ¿no? Entonces, las dividíamos, las clasificábamos de 1 a 14 minutos, de 15 minutos o más. Entonces, eso es entender cuál es la problemática de la situación que yo tengo que medir para entender luego qué dato tengo que ir a recolectar. A su vez también, una demora puede estar compuesta, estos minutos de demora pueden estar compuestos por distintos motivos. Algunos pueden ser internos de la línea aérea, otros pueden ser factores externos, como les comentaba antes, por ahí el prestador de servicio, o alguna cuestión interna del aeropuerto, hace que se generen minutos de demora. Y también después es entender desde qué momento cuento la demora. Si es desde que el avión cerró la puerta, que el avión tiene un sistema donde cada movimiento clave que se hace dentro del avión, los horarios se van registrando. Entonces, está todo por sistema. Entender si es el horario del cierre de puertas, que es el horario que tenemos en nuestros boarding pass, o es el horario en el que le autorizaron el despegue, por ejemplo, ¿no? También es eso, es acordar cuáles son los minutos que vamos a empezar a contar. Y estos distintos motivos, por manual, tienen distintas categorías, entonces internamente tienen que reportarse estos códigos. Y una vez que entendemos qué es lo que tenemos que medir, después hay muchas maneras de enfocar el dato según también, el resultado según quién sea nuestro decisor, ¿no? Podemos hacer una medición global. En el caso de particular de este indicador, podemos ver quizás por zona geográfica o por aeropuerto. Se puede ver también por franja horaria para entender cuáles son las franjas horarias más congestionadas, el día de la semana, si estamos o no frente a un fin de semana largo. Hay un montón de factores que se pueden empezar a resaltar. También si es un vuelo doméstico o internacional. En el caso de la línea aérea va a medir sus propias demoras. Y quizás una apertura posible puede ser por el origen y el destino, entender cuáles son por ahí las rutas más congestionadas. Desde el lado de la gestión del tránsito aéreo se puede establecer también, entender qué líneas aéreas tienen más demoras. Y otra cuestión también es el promedio de minutos demorados. Siempre tenemos que tener muy claro cuál es nuestra base, si estamos midiendo todas las demoras o si estamos partiendo de una base diferente, como puede ser simplemente las demoras de 15 minutos o más. Y acá les dejo una visualización muy sencilla de el índice de retraso, como les hablábamos antes, es un porcentaje de los vuelos demorados. El retraso promedio también es entender cuál es el promedio de minutos que se ha demorado un vuelo. En este ejemplo, lo que ven en la imagen tomé el Aeroparque, que es un aeropuerto conocido por todos, y ahí menciona algunos datos de Aeroparques muy genéricos, como cantidad de despegues, aterrizajes, etc. Y el índice de cancelación, porcentaje de vuelos cancelados directamente, se canceló el vuelo.
Y lo mismo, por cancelaciones puede haber por muchos motivos. Y después, algo que mencioné al principio, por ahí puede ser entender cómo se vinculan los indicadores. Y encontré otros estudios también que vinculaban distintos indicadores entre sí y calculaban el R cuadrado. Entonces, bueno, también para que si tienen curiosidad o quieren investigar un poco, tenemos el porcentaje de los vuelos cancelados y el promedio de minutos, ¿sí? Que entiendo yo que lo que hicieron fue cruzar lo que era el promedio de minutos demorados hasta que el vuelo se cancelaba. Y luego, también con el taxi out, no solo se miden demoras en despegues y aterrizaje, sino también cuánto tarda el avión desde que aterrizó hasta que estaciona y viceversa, ¿sí? Así que desde que sale de su posición de estacionamiento hasta que despega. Hay muchísimas variables, todo se mide, está todo muy medido y muy registrado en la aviación. El tema es qué hacemos con estos datos, ¿no? Y hay que darle sentido. Y finalmente, bueno, les dejo los links para que los investiguen. Hay mucha info, hay muchos datos abiertos. Todos los links que les presento son de acceso público. Así que como para el que tenga curiosidad y demás, se puede empezar a indagar por estos datos que son como los más quizás sencillos de entender. Bueno, ¿vimos bien? Acá tenemos un poquito más. Cualquier cosa me pueden preguntar. Excelente, Sabri. Bueno, gracias. Bueno, les contaba, seguridad operacional y también experiencia del pasajero. Acá resalté 2 indicadores. En lo que es seguridad operacional, tenemos que la seguridad operacional está presente en todos los aspectos de la aviación permanentemente. Los indicadores que están destacados acá son los más conocidos y hablan de el ratio de accidentes, ¿sí? Que es la cantidad de accidentes por millón de vuelos o por millón de horas de vuelo. Yo el que los voy a presentar, el que más conozco es el que se vincula con la cantidad de vuelos. Puede haber algunas variantes que las vamos a ver. También está el ratio de incidentes, no es lo mismo un incidente que un accidente. Hay una definición para cada uno de estos eventos. Y a veces la clasificación se da por ahí al final de la investigación, ¿no? Por cada suceso hay una investigación, por cada evento se hace una investigación, y a veces la clasificación por ahí es un poco difusa y se termina de clasificar al final de toda esta investigación. Y después están las excursiones de pista, que son estos incidentes donde el avión se sale de pista, y en este caso es la cantidad de estas salidas de pista por cada 1000 operaciones. De nuevo, es algo simple de medir, y por eso es muy importante entender la estructura de datos de la organización y la cultura del reporte. Acá aparece algo en lo que es incidentes, y es muy importante la cultura del reporte que existe en la gestión del aeropuerto o en el prestador de servicio. Esto es más técnico, ya no va del lado del pasajero. La línea aérea tiene que igualmente hacer su propio reporte, pero en lo que es la gestión de reportes totales, es muy importante la cultura del reporte. Puede sucedernos que nos presenten una problemática y el dato no está, y hay que ir a buscarlo. Entonces también puede aparecer otro desafío de tener que generar un instrumento de medición para poder avanzar. Entonces a veces es hacernos estas preguntas que les contaba al principio, pero a veces es ir como volver un poco más para atrás todavía, porque me hice todas las preguntas y me di cuenta que no tenía los datos. Entonces, bueno, hay que generarlos. Eso también es interesante. Y luego también les presento indicadores de experiencia del pasajero o experiencia del cliente, lo podemos llamar en general. Y ahora les voy a contar por qué. Y el indicador que resalto es el NPS, que por ahí lo escucharon porque el NPS es transversal a todas las industrias, porque en realidad es un indicador muy común para cualquier tipo de evaluación del cliente. Bueno, y después hay cuestiones de gestión del equipaje, etcétera. Es muy, muy amplio, honestamente. Bueno, como hablábamos un poco de
particularmente del caso del ratio de accidentes, les contaba que, bueno, es la cantidad de accidentes por millón de vuelos, o vuelos o millón de horas de vuelo. Puede haber una variante que es por millón de pasajeros, que es el primer gráfico que vemos acá, que tiene la referencia debajo. Lo que se puede ver también es la evolución, en este caso desde 1970 acá y hasta 2021, y se puede ver cómo va disminuyendo la cantidad de fatalidades. Acá lo que presentan es no solo la cantidad de fatalidades, es decir, que los accidentes no fatales no lo están contando. Directamente cuentan en este caso las fatalidades que hubo. También hay como muchas subcategorías. De nuevo, es entender qué es lo que queremos medir, qué es lo que nos interesa analizar. Los accidentes, la clasificación amplia es fatales y no fatales, y luego hay clasificaciones que se hacen según las características de la aeronave, lo mismo según el tipo de vuelo y demás. Como otra fuente que pueden visitar, encontré esta fundación, recolecta todos los datos, muchos no son públicos, este caso sí, en realidad es una visualización muy sencilla de los accidentes de helicópteros. Esto es un tablero interactivo que pueden entrar y ir filtrando con las variables que ellos presentan, si es fatal o no fatal, si fue un accidente es AC, si es un incidente es IN. Bueno, y después características de los helicópteros, ¿no? Que también es un usuario más del sistema y es un mundo aparte, ¿no? Y sí es importante que para el ratio de accidentes necesitamos dos cuestiones: entender la cantidad de accidentes, tener ese dato, y por otra parte la cantidad de vuelos, porque nuestro indicador nos pide tener esas dos variables. Después podemos avanzar con el otro ejemplo, que quizás es más familiar. Por ahí han visitado en algún aeropuerto, esto suele estar, estos botones puede haber en los aeropuertos, cuando utilizan el baño o en algún servicio de comida y demás, pueden tener a la salida del lugar estos botoncitos o algún tipo de indicación para entender cuál es el grado de satisfacción que ustedes tuvieron. El NPS es Net Promoter Score, y es bueno, una métrica muy sencilla que mide la satisfacción del cliente. Y la pregunta que habrán, quizás la reciben cuando hacen alguna compra por internet también, ese grado de recomendación que tendrían del 1 al 10 sobre la marca, el producto, lo que hayan consumido, ¿no? O si están hablando de algún servicio por ahí en un aeropuerto, como les contaba, les pueden pedir que elijan la calificación. Es solo una pregunta y los resultados van entre menos 100 y 100. La fórmula es muy sencilla. Sobre la totalidad de casos se calcula el porcentaje de promotores menos el porcentaje de detractores, y ese es el score que ustedes tienen como NPS. Porcentaje, ¿quiénes son los promotores? Son los que califican con 9 y 10 el servicio recibido, y los detractores son los que van entre 1 y 6. Los que clasifican entre 7 y 8 se llaman pasivos y no son considerados en la fórmula. Entonces puede suceder que a veces un servicio está entre 7 y 8, que no es una mala calificación, pero sin embargo puede ser que tenga un NPS bajo, porque por ahí el número de detractores es muy alto. Acá hay dos ejemplos extremos que les comento. Si tenemos 70% de promotores y un 8% de detractores, nuestro NPS va a ser de 62. Y si tenemos un 20% de promotores y el 60% son detractores, que se condice con las caritas que ven de colores, el resultado será menos 20. Acá podemos ver dos extremos y cómo puede variar, ¿no? Y los casos posibles. Cuando les contaba al principio, les decía que el NPS puede ser no solo para el pasajero, sino para el cliente en general.
En mi experiencia, el cliente que evaluaba la calidad del servicio de la empresa era la línea aérea, ¿sí? Entonces, la línea aérea evaluaba el servicio recibido por la empresa que proveía los servicios, y era una encuesta semanal. Y en este caso, si vemos la forma de cálculo es muy sencilla, pero el desafío puede estar en sostener el indicador en el tiempo y poder realmente obtener una evaluación del servicio y analizar la evolución o realmente detectar cómo fue la calidad del servicio. En este caso, la experiencia que tuve abarcaba, el cliente era la línea aérea, pero el servicio se prestaba en más de 200 aeropuertos en el mundo. Entonces, se intentó, o el problema a resolver era entender cuál era la calidad del servicio y entender en dónde mejorarlo. Así que optaron o se decidió que tenía que ser una métrica sencilla de gestionar, pero que a su vez diera realmente una buena impresión, una buena como foto, digo yo siempre, de la calidad del servicio. Entonces se decidió hacer una encuesta semanal y la empresa perseguía dos objetivos. Por un lado era la tasa de respuesta, porque era muy importante tener la tasa de respuesta alta, y a su vez el resultado. Se buscaba tener un NPS, por supuesto, positivo, donde tengamos siempre más promotores que detractores, y a su vez se podía evaluar esta calidad del servicio en distintas subáreas, en distintos subservicios que la empresa prestaba. Entonces resultó muy interesante. La medición era sencilla, pero todo lo que había que gestionar, no solo en el armado de los datos, sino también en el seguimiento semanal de este indicador, y luego en ir consolidando y mostrando a los decisores los datos de la manera que necesitaban. Podía ser por aeropuerto, podía ser por región geográfica, tal cual como les contaba con el tema de demoras. Pero era en esta experiencia para mí fue muy transparente, porque se veía con claridad cuál era la problemática, el objetivo asociado y cómo se podía medir con evidencia, porque la evidencia era la respuesta del cliente, cómo se podía medir de manera semanal, ¿no? Y luego se podía generar como el análisis histórico y demás. Y detrás de esto había un gran trabajo de sostener la tasa de respuesta. Era un gran desafío sostener la tasa de respuesta, porque quienes respondían eran como los referentes de cada aeropuerto. Al ser el cliente de la línea aérea, el referente estaba localmente en el aeropuerto. Algunos referentes tenían más de un aeropuerto a cargo y tenían que evaluar de manera individual cada aeropuerto. Recibían una encuesta por mail con un link de único uso, no podían hacer clic 2 veces, y tenían que calificar el servicio individual de cada aeropuerto y cada tipo de servicio, con lo cual se podía incluso abrir un poco más las respuestas que cada persona tenía que brindar. Y algo interesante también es que al final, como también sucede como clientes, había un casillero de respuesta abierta, si algún cliente quería agregar algún comentario y demás, y luego hicimos un análisis también de eso, así que resultó muy interesante. Y lo curioso de esto es que cuando estando en la industria aérea, posicionado con la perspectiva desde el aeropuerto, desde la línea aérea también, este indicador yo lo conocía de otra industria, había tenido la experiencia de haberlo trabajado en otra industria. Entonces, ahí puedo armar o hacer un link entre quizás indicadores más genéricos que se pueden aplicar a la industria de la aviación, y al revés, ¿no? Quizás pensar indicadores, entendiendo la problemática y el contexto en el que nos movemos, pensar en indicadores nuevos, ¿no? Bueno, ¿alguna duda o comentario hasta acá? ¿Venimos bien? Venimos perfecto, y
Celina ha levantado la mano. A ver, Celina. Sí. Hola. Sí, a ver, varias preguntas que de paso ya te las voy haciendo. Por lo que estás vos diciendo, evidentemente vos tenés distintas fuentes de información que te generan a vos. No es, tendrás un aeropuerto, ¿qué tenés? Una línea de aviación, debes tener distintos, ¿no? Esto, no debe haber un solo espacio que te suministra información. Y por otro lado, ¿quiénes son tus usuarios de estos indicadores? Muy buenas las preguntas, Celina. Gracias. Voy a anotar acá para no olvidarme, ni irme por las ramas. Bueno. Porque, gracias. perdóname, sí. Es tan amplio todo lo que vos estás abordando, desde un pasajero, un avión en sí, una compañía, que me parece que para un estadístico son distintos núcleos de análisis de información. Bien, listo. Bueno, gracias. Bueno, respondo a estas dos preguntas y después veo que Ernesto tiene levantada la mano también. Así que, bueno. Sí, yo diría, no te falta mucho para terminar. No me falta mucho. Terminamos la presentación y después vamos a las preguntas, ¿sí? Bueno. Así que vayan anotando. Bueno, ahora entonces termino y ya le damos ahí que lo veo a Ernesto. Bueno, bien. Lo que les muestro acá también es indicadores de medio ambiente. También se puede analizar quizás el impacto. Primero, bueno, entender el uso del combustible, que la verdad es que es un tema muy crítico. Hay herramientas que permiten calcular según el tipo de aeronave, permiten calcular cuál es cuánto gasto de combustible tiene por trayectoria y por nivel de vuelo. Porque lo que es navegación aérea, que es de lo que por ahora no hablé nada, es todo lo que no vemos, pero en el espacio aéreo tenemos distintas rutas, los aviones vuelan a distintos niveles según el tipo de aeronave que sea y según las distancias que esté volando y la ruta que esté establecida. Las rutas aéreas están unidas por puntos de notificación, que siempre lo menciono quizás como un peaje, ¿no? Imaginario, pero están trazadas y lo que se busca siempre es hacer un uso eficiente del espacio aéreo. Por temas medioambientales, obviamente menos combustibles, menos contaminación, también es menos gasto para la línea aérea o para quien esté haciéndose cargo del combustible del avión. Después también se puede analizar ruido. Hoy en día, cuanto más tecnología y más registros, se puede ir avanzando y siendo un poco más específico en los indicadores que queremos, ¿no? O quizás indagar un poco más en nuestra problemática para entender luego cómo la medimos. Y después empezamos con demoras. Bueno, ¿cuál es la contraparte de la demora? Entender qué tan puntual es la aerolínea, ¿no? Qué tan puntual o qué tan bien trabaja el aeropuerto en términos de puntualidad. Así que tenemos como la contraparte del vuelo demorado es el vuelo puntual. Así que tenemos eso también y lo mismo, ustedes habrán notado por ahí que cuando un avión llega a un aeropuerto, bajan los pasajeros, se limpia el avión, se le carga combustible, se lo pone a punto nuevamente y luego vuelve a salir ese avión. Quizás vuelve al mismo destino o hace otra ruta y tienen armados como los recorridos. Y lo mismo también hay estadísticas y el uso de indicadores en mantenimiento. Hay un montón de mediciones posibles. Así que bueno, ese es un poco un resumen, pero muy alto nivel. Puse un etcétera porque hay mucho más para medir. Y finalmente, algunas lecciones aprendidas. Me parecía importante no llamarlo conclusiones, sino un poco más de lo que es lecciones aprendidas en este camino, ¿no? de la aviación. Bueno, entender primero el rol de los indicadores en aviación. A mí, cuando empecé a trabajar en aviación, me dijeron, lo que no se mide está mal hecho, hay que medir todo.
Entonces, yo era nueva también en la industria, entonces, bueno, fue como el desafío era enorme por donde lo mirara, pero me quedó eso y la verdad que lo sostengo. Y después es entender qué es lo que tengo que medir, entender la problemática para entender cuál es la necesidad de medición que tengo hoy. Y a partir de eso empezar a avanzar, porque si no nos vamos hacia el final y realmente por ahí nos frustramos. Y por ahí empezar a medir, es preferible empezar a medir poco, pero ir avanzando y luego solo se va a ir desencadenando y se va a ir complejizando y nosotros también vamos a tener más experiencia en la industria, que es algo que también a mí me gusta destacar, esto de que decidí quedarme en la industria y empecé a entender y avanzar mismo en la industria, a ampliar, porque fui haciendo esta mención de los indicadores que son en los que fui trabajando y en los que tengo la experiencia, y sucede esto, tenemos distintas fuentes, distintos clientes internos, pero siempre dentro del ámbito de aviación hay cuestiones comunes que uno va llevando de una experiencia a otra. Así que me pareció como importante esto transmitirles también, ¿no? Lo que significó para mí haber encontrado la industria que me guste y decidir quedarme, ¿no? Así que eso me pareció fundamental y me di cuenta que era importante de contárselo. Después las herramientas. Las herramientas que les mencioné en relación a cómo procesar los datos son herramientas conocidas. Uno va adaptando la herramienta según la fuente de datos que tenga y también qué es lo que tengo que procesar y cuál es la necesidad y en qué contexto me muevo, ¿no? Líneas aéreas tienen mucha más cantidad de datos, tienen muchísimos datos y las bases de datos son enormes y por lo tanto la complejidad del almacenamiento, procesamiento es mucho mayor. Y también la línea aérea tiene algo de el monitoreo permanente en tiempo real de todo. Es muy interesante ir a un centro de control operativo y ver realmente cómo se está moviendo todo en tiempo real, es muy interesante. Y por lo menos desde mi experiencia, a mí lo que es tableros de gestión me encanta y encontré una manera muy amigable para el usuario también de poder tomar decisiones. Me parece muy importante que viene vinculado con el impacto, ¿no? de la experiencia estadística que menciono debajo, que tenemos que empezar a sentarnos en la mesa de decisión, los estadísticos, ¿no? De esto de generar una comunidad con los expertos, que también lo menciono, está todo muy vinculado. Creo que lo importante es generar la cultura del dato en las empresas, que nos tengan en cuenta, que nos empiecen a convocar, y los indicadores son una gran puerta de entrada para eso. Es no solo presentar la evidencia y generar algo clave para el decisor, sino también el empezar a tener un poco más de voz en las empresas, según la industria, obviamente, y según las características de las empresas, pero me parece muy importante esto, que ganamos nuestro lugar, aparte con lo que nos gusta hacer, ¿no? Que es la medición, y a nosotros, y creo que es doble la ganancia para nosotros como estadísticos, porque vamos aprendiendo sobre la industria en sí, y también para las personas más técnicas o más del negocio, porque van aprendiendo a tomar sus decisiones basadas en datos y también la experiencia me fue como dejando esto de estar sentada en reuniones o tener conversaciones con gente que por ahí pensaba en hay más o menos vuelos, hay más aviones, hay menos, hay pocos, hay muchos, dependiendo del interlocutor, para una persona, para ahí muchos aviones era 20, para otra persona eran 8, no sé, digo, hay un montón de cuestiones que tener el dato, tener el indicador, da un marco de realidad. Son 20 ni son 8, son 14. Bueno, este marco de realidad y esta evidencia que traen los indicadores, me parece que nos invita a tener más peso o esta voz en las reuniones y en la gestión. Así que también destaco esto, ¿no? Como el trabajo con los equipos interdisciplinarios, y también podemos incluso detectar colegas que están más enfocados en lo técnico, pero que pueden tener un buen aporte y un buen ojo para guiarnos a nosotros también.
Y la documentación, ¿no? Referencias globales, regionales, hay mucho, así que también siempre es bueno leer y investigar por ese lado. Bueno, eso es un poco el resumen. Tengo las dos preguntas de Celina. No sé, Cari. Antes, sí, ahora le responde a Celina y yo le quería comentar a la audiencia que vos has sido jefa de la empresa ANA, Empresa Argentina de Navegación Aérea, y hoy por hoy sois consultor internacional y estás trabajando para una empresa aérea muy importante en Canadá. Así que si no hay quizás consultas sobre indicadores específicos, que también pueden hacerte alguna consulta sobre tu trayectoria, cómo llegaste hasta ahí o cómo podés guiar a algunos de los alumnos que están estudiando. ¿Sí? Muchas gracias. Podés empezar a responderle a Celi. Bueno, voy con Celina, Ernesto que estaba y también vi otra persona más que tiene levantada la mano. Bueno, Celina me preguntaba sobre las fuentes. Las fuentes son diversas. Puede haber, podemos no tener la fuente y la tenemos que ir a generar. A mí me ha tocado tener fuente en papel, bueno, tener que digitalizar y después poder avanzar. O podemos tener el extremo de quizás tener mucho dato estructurado y no estructurado. La mensajería aeronáutica es un mundo aparte, pero son datos no estructurados, entonces hay que trabajar en eso y es muy interesante porque es muy rico todo lo que existe ahí. Pero bueno, hay que primero organizarlo y entender qué es lo que tengo que ir a buscar. Las fuentes son diversas como los clientes, internos y externos, son diversos. Desde la experiencia que tengo, trabajar con indicadores me permite, o el trabajo con indicadores permite identificar, nos lleva a identificar primero, bueno, quién es nuestro decisor, cuál es el problema y después cómo llego a medir eso. Y eso nos permite identificar distintas fuentes. No es que todo lo que fui contando y los ejemplos que di son indicadores que fui midiendo en distintos momentos y con distintos públicos. Cuando estaba en navegación aérea, estaba mucho más enfocada en la eficiencia del uso del espacio aéreo, en entender la optimización, en entender el impacto entre una ruta vigente y una propuesta, una nueva ruta, etc. Entonces ahí quizás el punto era medir las trayectorias y luego lo que era demoras, entender las demoras, pero por tránsito aéreo, es decir, de toda la demora total, entender cuál era la porción que se llevaba al tránsito aéreo. Y en lo que era NPS era muchísimo más automatizada la fuente, pero era súper específico tanto el cliente como los objetivos y la métrica en sí. Así que bueno, es muy amplio. Creo que lo importante es como frenar, hacerse todas las preguntas para entender, porque la verdad es que si uno empieza a indagar hay mucho, ¿no? Y nos podemos marear. Bueno, hay fuentes y usuarios, creo que respondí un poquito. Esas dos. Gracias. Ernesto. No te escuchamos. Ahí va. A ver, escucha. No pongo la imagen para no afectar el sonido. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bien. Bueno, la pregunta es muy simple, va a estar referida a la placa número 9 de la presentación, pero antes de eso yo quería mencionar que la excelencia de esta presentación es sobre todo el uso de indicadores en áreas no convencionales. Nosotros siempre en la carrera presentamos o hablamos de indicadores y usualmente son indicadores demográficos, sociales, económicos. Realmente mostrarlo en un área no convencional para mí es excelente. Segundo, ligado a lo que decía Celina, también sirve de ejemplo para ver que en un mismo tema uno tiene una variedad de poblaciones, de unidades de análisis de variables que no son las usualmente convencionales. Bueno, y la tercera es, sobre todo, algo que también mencionamos a los que son estudiantes y van a ser graduados en estadística, como para hacer un trabajo de estadística, el estadístico se debe involucrar en la temática que va a trabajar. Se corta, y acá Sabrina mucho. notablemente
Oh, qué pena. Bueno, voy a la pregunta. En este ejemplo, en el segundo ejemplo, me intriga que dice que si hay 60 detractores y 20 promotores, el resultado es menos 20. ¿No sería menos 40? Sí, 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 tenés razón, Ernesto, lo voy a corregir. Gracias, sí, 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 sí. Bueno, si no tenía que cambiar toda mi No, matemática. está bien. Bueno, no, Toda tu vida, Ernesto, toda tu vida tenías que cambiar. Desde la escuela primaria. el resto es todo, si quieren, los escribo alabanza respecto a la presentación y a la temática como fue presentada. Muchas gracias. Muchas Nada gracias. más. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Si no, tenemos otras cositas para ofrecerles también. Ah, yo había visto a alguien más. Jonathan, sí. Podés preguntar. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Anoté un montón de cosas, pero básicamente surge el problema, hacemos como que desmenuzamos el problema para encontrar de dónde provienen los datos, pues, sean estructurados o no estructurados. En base a eso, aplicar la correcta segmentación para encontrar la solución del problema. Y mientras más puntos de vista tengas, va a ser mejor. Por ende, si tenés más lugares de donde poder recaudar esa información, sea de tu empresa o sea de distintas empresas que se enfocan en el mismo problema, entonces de esa manera vas a poder encontrar una solución más amplia o más vasta o una solución más puntual. Eso es lo que entendí básicamente. Gracias, Jonathan. Sí, creo que la clave está en entender el problema y de todo lo que puedas llegar a encontrar como referencia, entender qué es lo que te aplica al contexto de tu organización o al contexto de lo que estás analizando. Si vos buscas indicadores de navegación aérea, por ejemplo, vas a encontrar desde demoras en la salida hasta el análisis de la trayectoria y demás. Pero si en tu organización no se sabe ni cuántos vuelos hay, vas a tener que, para entender por lo menos las demoras, vas a tener que decir, bueno, si la problemática inicial es la demora, tengo que por lo menos saber cuál es la demora en el despegue. Después veré, para la demora en el despegue, ¿qué tengo que entender? ¿Cuántos vuelos tengo? Y ahí lo vas como armando. Lo que menciono como referencias, porque a veces te puede pasar, es que no tenés la experiencia en el tema o desde la experiencia de otros colegas te van contando anecdóticamente situaciones y demás, pero vos no llegás a que dónde está el dato. Por ahí entendés lo que tenés que medir, pero no sabés dónde está el dato. Entonces es entender también a dónde tenés que ir a buscar el dato. Para eso tenés como estas referencias que menciono y que me parecen por lo menos importantes o que a mí me ayudaron un montón para entenderlo. Si vos hay indicadores que son más complejos, pero sin embargo tener la referencia o entender la composición del indicador te va a ayudar mucho más. Pero tenés que primero identificar dónde tenés tu problema. Claro, después sería una ponderación como el que rejunte de cada una de las cosas es donde termina el problema. El tema es que tenés que ir identificando uno a la vez y ver cómo es que se compone como para poder llegar a encontrarle solución, entre comillas. Sí, quizás te puede pasar que vos identificaste un problema y por ahí o un problema tiene un vínculo con otro problema y son dos indicadores diferentes, pero que a su vez se pueden complementar o que pueden entre sí uno ayudar al otro, ¿sí? O están vinculados. Quizás, no sé, vuelvo a lo de las demoras, por ahí encontrás una demora en el despegue y por ahí terminás identificando, vos medís la demora en el despegue porque ves que tu problema está ahí, pero después quizás a partir de esa medición te das cuenta que en el ámbito aeroportuario tenés otros factores que están vinculados. Pero más que la ponderación, yo pensaría en cómo se vinculan estos indicadores o en cómo puedo llegar a entender dónde está el problema para poder analizarlo. A veces te pasa que te medís y llegaste a una conclusión y sirve lo que estás haciendo, pero te das cuenta que eso te abre una puerta nueva para seguir indagando en otras cuestiones. Capaz que mediste demoras en el despegue, después te das cuenta que tenés que medirnos en el aterrizaje, o que tu problema puntual está entre las demoras de 1 a 14 minutos, no en las de 15 o más.
etcétera, ¿no? Entonces es como, y siempre es preguntarse y repreguntarse y validarlo con los expertos, porque ahí está la clave de que quizás tus cálculos están bien, tus datos están bien, tu fuente está bien, pero la mirada del experto te va a ayudar a entender para dónde seguir. Clarísimo, muchísimas gracias. No, por favor. Jorge, adelante con tu pregunta. Buenas noches, muchas gracias por permitirme participar de esta tan importante charla. No, mi pregunta es la siguiente. Bueno, digamos acá la importancia es como los resultados, ¿cierto? Más que el indicador son los resultados que tienen algunas implicaciones para, pues, para las empresas, ¿no? La pregunta mía es hasta qué punto estos datos son públicos o son datos que son más bien muy cerrados a ciertas empresas, ¿cierto? Porque me parece que eso tendría algunas implicaciones. En el caso de que haya algunas dificultades en el análisis de los resultados, pues hay empresas que de pronto no les va a gustar. Entonces, ¿hasta qué punto estos resultados pueden ser muy públicos y que todo el mundo los conozca? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Hola Jorge, bueno, gracias por tu pregunta. Es muy interesante lo que planteas porque hay de todo. Los casos que les presento, los ejemplos son de acceso público, pero hay mucha data que es propiedad de la línea aérea o de la organización y que la gestión justamente de ese dato y demás es de uso interno y confidencial. Así que, y eso me parece que aplica a todas las industrias. Y dependiendo también en qué ámbito trabajás, ¿no? Si estás en un ámbito, hablando de aviación, en un ámbito gubernamental, vas a tener info que se va a poder compartir o resultados, indicadores que se van a poder compartir en la web de la empresa, de la organización, y otros que no, que van a ser de gestión interna. Pero eso me parece que se puede aplicar, se puede pensar como algo genérico que sucede en todas las industrias. Sí, lo que es, por ejemplo, quizás la investigación de accidentes, los reportes de los accidentes son públicos, por ejemplo. Es cuestión de buscarlos y están publicados. Y por ahí uno piensa, bueno, obviamente el accidente es muy delicado en sí, pero el reporte es público. Está como determinado que el reporte es público. Y quizás el estudio de demoras, por ahí no está publicado en sí, pero sí las líneas aéreas te publican el índice de puntualidad. Quizás una línea aérea tiene un índice de puntualidad de un 86%, que es buenísimo, pero significa que hay un 14% no fueron puntuales, entonces, bueno, eso hace que ese 14%, sin dudas, la línea aérea lo está estudiando puertas adentro, pero van a publicar el 86%. Eso también va variando según quien haga el estudio, ¿no? Pero sí, es válido. Quizás ustedes cuando empiecen a indagar un poco van a encontrar que hay algunas cuestiones que no son públicas, ¿no? O que hay que suscribirse o lo que sea para poder acceder. Espero haber respondido. Muchas gracias, Sabrina. No sé si alguien tiene alguna otra duda, inquietud que le podamos responder. Bueno, antes de terminar, Sabri, yo te voy a pedir que quería dejar algo agendado. Te damos las gracias. Ha sido muy valioso tu aporte, excelente, me encantó y la verdad que es una mirada que no teníamos, ¿sí? Muchas felicitaciones por la presentación que hiciste a la universidad y a la comunidad. La verdad, muy satisfecha con lo que nos has enseñado. Estamos orgullosos de los egresados que tenemos, realmente. Tal cual. Orgullosos. Así que gracias, Sabrina. Gracias, Sabri. Y si me permiten un segundito, quiero dejarles a ver si puedo abrirlo por aquí. ¿Pueden ver la presentación? ¿Se visualiza? Todavía no. ¿No? Todavía no. Es solo una pantallita. Vamos a ver acá. Cari, mientras vos Sí. estás haciendo la cuestión de conectividad tecnológica, yo quiero agradecerte a vos que has hecho los contactos. Han sido 4
presentaciones, una mejor que la otra, sobre distintos temas, con lo cual se pone sobre la mesa la transversalidad que tiene la estadística. Así que las grabaciones, ahora después las vamos a difundir las 4. Pero vos lo has hecho posible esto y bueno, y Sabrina, nuevamente, mil gracias. Sí, gracias a la universidad por darme esta oportunidad y yo justamente no quería dejar de mencionar que todos pueden ver y vamos a compartirles los links de las diferentes charlas. Tuvimos metaanálisis vivo, que es cómo se aplica la estadística en todo lo que es, o las estadísticas y ciencias de datos, en todo lo que tiene que ver con exploración en salud, la farmacia a cargo de, o la farmacéutica, a cargo de la magíster Noelia Castellana, eso pueden verlo en nuestras charlas. Después luego tuvimos otra charla de gerenciamiento global en estadística y ciencias de datos a través de la exposición de mujeres líderes en la TAM con Erika Greenberg, también otra egresada de UNTREF. Luego estuvimos conversando con Néstor López de IDERA, tecnología geoespacial y análisis de datos utilizando distintos tipos de mapeos. Y por último estuvimos conversando hoy con Sabrina Migliorina sobre métricas en aviación. Entonces, todas las personas que son externas a nuestra universidad y les interesa entender cómo es el análisis de datos, qué es lo que se pueden hacer, nosotros brindamos en estas 4 charlas un pedacito muy chiquitito de la transversalidad que tiene la estadística y las ciencias de datos. Así que si ustedes gustan, los invitamos a inscribirse en nuestra carrera, que estamos en proceso de inscripción también. Le dejamos el correo de nuestra universidad, que es estadística@untref.edu.ar, justamente informes de inscripción, pueden preguntar allí lo que necesiten. Luego Ernesto Rosa estuvo presentando el INES, se pueden comunicar con él por cualquier inquietud que tengan sobre el INES y poder conversar sobre diversos proyectos de investigación. Luego vamos a compartir las diferentes charlas que están en el canal de YouTube y damos por finalizada el ciclo de charlas Transforma tu futuro. Así que queremos agradecerles a todos ustedes que hayan hecho posible y que hoy estemos aquí pudiendo compartir este ciclo de charlas que ha sido lo más vasto que pudimos hacer y con temas poco convencionales, ¿no? Para ayudar a los alumnos y gente fuera de la universidad que vean lo que podemos hacer en nuestra carrera. Así que, Celina, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Más que agradecerles a ustedes y realmente a nuestros egresados que están en los temas de punta. Este es uno de ellos, así que gracias, Sabrina. Que sigan los gracias a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Gracias a todos. Chao. Buenas noches. Chao. Gracias a todos. Buenas noches, Sabrina. Chao. Buenas noches, muchas gracias. Roxy, antes que